Y en el número 1, la cancelación de Trump de las fiestas de fin de año en su mansión de la Florida. El presidente permanecerá en Washington ante el cierre parcial del gobierno, que según todo indica, llegaría hasta el próximo año, debido a la falta de apoyo a su reclamo de dinero para el muro fronterizo. Donald Trump amenazó con cerrar completamente la frontera con México si los demócratas no aprueban los fondos para levantar el muro. Y fiel a su estilo, o a su falta de estilo, Donald Trump arremetió además contra Honduras, Guatemala y El Salvador porque, y le cito, no hacen nada por Estados Unidos. Este es precisamente el primer tema de la noche. Profundizamos en los hechos. Comenzamos conclusiones utilizando la etiqueta numeral conclu amenaza. Recuerden que estoy recibiendo todos sus comentarios en mi cuenta de Twitter, @CamiloCNN. Entramos en materia. La batalla del presidente Donald Trump por construir un muro en la frontera México-Estados Unidos está causando profundos dolores de cabeza. Para empezar, el mandatario se ha negado a reabrir el 25% de la Administración Federal de los Estados Unidos, que se mantiene ahora mismo cerrada y está cerrada desde hace una semana ya, hasta tanto los demócratas no incluyan en el presupuesto congresional unos $5,000 millones para la construcción del muro. Por cierto, el presidente se las pasa acusando a los demócratas, pero hay que tener en cuenta que los republicanos controlan actualmente las dos cámaras del Congreso. Lo que pasa es que hay varios republicanos que tampoco apoyan los planes de Donald Trump, aunque esto se diga poco, hay que decirlo. Pero bueno, el cierre parcial del gobierno impacta directamente a unos 800,000 trabajadores que no saben cuándo retomarán sus funciones o cuándo podrán cobrar su próximo cheque. Sin embargo, todo parece indicar que la medida se extenderá al menos hasta principios de 2019. Trump, que en Televisión Nacional asumió la responsabilidad por el cierre del gobierno, insistiendo en la necesidad de ese muro, acusó este viernes a los demócratas de bloquear el financiamiento al mismo tiempo que amenazó con cerrar la frontera sur. Nos veremos forzados a cerrar la frontera sur completamente si los demócratas obstruccionistas nos dan el dinero para terminar el muro y también cambiar las ridículas leyes de inmigración que pesan sobre nuestro país. Fin de la cita. Por si la batalla política en Washington no fuese suficiente, este viernes el presidente también apuntó su ira a varios kilómetros al sur. El mandatario amenazó nuevamente a los gobiernos de El Salvador, Honduras y Guatemala con suspender la ayuda financiera que les proporciona Estados Unidos en represalia, según dijo, por no frenar las caravanas de migrantes centroamericanos que han llegado a la frontera en los últimos meses y otras que, según Trump, apenas se están formando. El presidente dijo, y le vuelvo a citar, Honduras, Guatemala y El Salvador no hacen nada por Estados Unidos, solo toman nuestro dinero. Se habla de una nueva caravana que se está formando en Honduras y ellos no hacen nada al respecto. Cortaremos toda la asistencia a estos tres países que se han aprovechado de Estados Unidos por años. Fin de la cita. Hay que decir que el impacto de tal decisión, según los expertos, pudiera ser contraproducente. Kay Guerrero, desde el Centro Mundial de Noticias en Atlanta, tiene más datos. Kay, adelante, buenas noches. Hola Camilo, buenas noches. La amenaza de Donald Trump de cortar la ayuda económica a los países centroamericanos no es nueva e incluso de forma silenciosa ya se han venido recortando parte de ese financiamiento. Por ejemplo, según la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, en 2017, Guatemala recibió $257 millones en asistencia por parte del gobierno estadounidense. En 2018, esa cifra bajó drásticamente a apenas 66 millones. Lo mismo ocurrió con El Salvador y con Honduras. En El Salvador en 2017 se recibieron 118 millones por parte de Estados Unidos, pero en 2018 la cifra bajó a apenas 45 millones. Honduras en 2017 recibió 180 millones y este año, el 2018, la cifra apenas alcanzó los $30 millones. Ahora,
Aunque estas donaciones representan un porcentaje muy pequeño del Producto Interno Bruto de estos países, menos del 1% para ser exactos, el dinero está dirigido a programas específicos en zonas de alta pobreza. Por ello, cortar el apoyo económico a estas áreas, explican expertos de Transparencia Internacional y de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, solo provocaría, dicen, más necesidad, más pobreza y posiblemente un incremento en el número de migrantes centroamericanos que tratarán de llegar a Estados Unidos. El caso reciente de los niños guatemaltecos Jacqueline Cal y Felipe Gómez parece ser una muestra, ya que estos niños de apenas 8 años de edad, por su condición de pobreza, viajaron con sus padres miles de kilómetros hasta la frontera sur de Estados Unidos. Ambos provienen de tierras indígenas que son muy ricas en cultura, pero muy pobres económicamente, y por el relato de sus propios padres, no venían a este país, a Estados Unidos, a buscar el llamado sueño americano, sino huyendo, dicen, de la pesadilla del hambre. Ambos murieron en condiciones aún no esclarecidas en custodia de las autoridades migratorias, y aunque Estados Unidos ya anunció que trabajarán en reformular la atención médica que le dan a los menores de edad cuando son detenidos, es probable, dicen los expertos, que estos casos sigan ocurriendo porque la pobreza seguirá forzando a estos centroamericanos a huir. Por eso, eliminar la ayuda a estos países solo podría empeorar la situación. Por ejemplo, Camilo, en Nentón, Guatemala, de donde proviene el pequeño Felipe Guzmán, se estima que el 80% de la población vive en pobreza, y en Alta Verapaz, que es el hogar de Jacqueline Cal, la pobreza sube a un 89%. Por ahora no hay reacción de los gobiernos centroamericanos a la amenaza del presidente Donald Trump, aunque paradójicamente México, que es uno de los países más afectados, dijo que no se pronunciará a la decisión de Donald Trump de cerrar la frontera porque lo considera un asunto interno. Así lo confirmó en horas de la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador. Camilo. Muchísimas gracias, Kay Guerrero. Buenas noches para ti. Vamos a analizar de inmediato todos los ángulos de este tema con el primer invitado de hoy. Hipólito Acosta, ex agente fronterizo, es autor de varios libros sobre la frontera con México y el tema de las bandas criminales que transitan por esa frontera. Significó El cazador de sombras, que fue uno de los libros de él más notables. Acosta fue el primer agente de inmigración estadounidense que se infiltró entre los coyotes, los traficantes de personas en la frontera. Señor Acosta, bienvenido a Conclusiones a CNN en Español. Buenas noches. Muy buenas noches, Camilo, y gracias por esta invitación. Señor Acosta, un muro, cualquier muro, en este caso el muro de Trump, pero cualquier muro, ¿cree usted que va a garantizar la seguridad en la frontera sur de los Estados Unidos? Bueno, ningún muro va a garantizar la seguridad del país. Hay ciertos lugares en donde existen partes de lo que se le nombra muros en ciertas áreas que son muy efectivos. No se necesita un muro desde San Diego a Brownsville, por ejemplo, pero en una zona sí es muy efectivo para que ayude en esto. Ahora, lo que tenemos aquí, Camilo, sinceramente es un pleito político en donde el presidente Trump le insiste al pueblo, a nuestro país, que se va a crear ese muro porque francamente fue una promesa que le hizo a los que lo eligieron a la presidencia. Entonces, sí tienen ciertos lugares que es muy efectivo que se construya parte de esto, que actualmente ya hay más de 700 millas en donde existen algún tipo de freno ahí en la frontera. Entonces, pienso, Camilo, que es importante lo que está pasando, pero una cosa que lo que estamos viendo es el pleito entre el presidente Trump, que insiste que se va a formar este muro, que anteriormente decía que lo iba a pagar México, y obviamente estamos viendo lo que está pasando ahora, que él está insistiendo que reciba $5 billones para comenzar la construcción, y los demócratas obviamente se oponen a construir un muro en la frontera. O sea, señora Acosta, que en su opinión ciertas zonas de la frontera podrían garantizar la seguridad y la protección con algún tipo de muro. Ok, un dato antes de la próxima pregunta. La economía de los 4 estados fronterizos con México, estoy hablando de Texas, de Nuevo México, de Arizona, de California,
es tan poderosa que constituye un cuarto del total, aproximadamente, un cuarto del total del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. O sea, un cuarto del total de la riqueza que produce el país más rico desde los tiempos de Roma, más poderoso de los tiempos de Roma. 11 de las 20 ciudades que exportan más productos a México se encuentran en esos estados fronterizos. Mi pregunta es, señora Acosta, ¿cree usted que el presidente Trump, sabiendo todo eso, porque suponemos que lo sabe, hay que suponer que él entiende eso, se atrevería a cerrar completamente la frontera con México como ha amenazado este viernes, o es simplemente guapería de barrio? Bueno, francamente yo pienso que sería muy difícil para que pudiera cerrar toda la frontera completamente, pero como presidente puede ordenar ciertas cosas que se pueden llevar a cabo. Ahora, lo importante que sabemos, que lo acaba de mencionar Camilo, que sería un desastre económico para no nomás para los estados que se encuentran, que acaba de nombrar. Sería un efecto al lado mexicano, obviamente en otras partes de nuestro país, que sería muy negativo impacto. Pero lo que yo pienso es esto, que actualmente el presidente está haciendo estos anuncios porque vemos que él se está preparando obviamente para el futuro, para echarle la culpa a los demócratas por lo que está pasando. Entonces no pienso que se va a llevar a cabo, pero con este presidente sabemos que es muy insistente en que quiere hacer lo que él ha dicho que va a hacer. Entonces esperamos que se haya una solución en lo que estamos viendo ahorita, porque no pienso que los demócratas van a estar de acuerdo en darle el dinero que está pidiendo o que está demandando para construir el muro, como lo ha dicho. Pero, señora Acosta, los demócratas se mantienen con bastante intransigencia, ¿eh? Hay que decirlo todo como es. Si el presidente Trump constantemente hace un ejercicio sistemático de terquedad, la bancada demócrata le está emulando también. No sé a dónde vamos a parar con esas posiciones tan encontradas, tan extremas. Bueno, y sabemos que los demócratas van a controlar parte del Congreso, comenzando el año de nuevo. Entonces van a tener otra responsabilidad. Hemos tenido anteriormente, ha de recordar, Camilo, que en 1995 tuvimos algo muy similar, en donde también se cerró el gobierno, también por cosas económicas que estaban peleando entre los políticos, pero obviamente ya comenzándose el año nuevo, ojalá espero que dentro de poco tiempo haya una solución. Entonces van a tener que negociar para que el país continúe como debe continuar. Estoy hablando con Hipólito Acosta, ex guardia fronterizo de los Estados Unidos, un hombre, yo diría que uno de los hombres que mejor conoce el tema de la frontera de los Estados Unidos. Voy a hacer una pausa, señor Acosta, y cuando regrese, quiero que me hable como un ciudadano más sobre las muertes de estos dos chicos inmigrantes indocumentados en menos de un mes. ¿Cree usted que se podrían haber evitado esas muertes? Bueno, primeramente... Estamos de vuelta en menos de 3 minutos. No, vamos a publicidad primero. Y después su respuesta, por favor. Publicidad. El presidente Trump hasta ahora tiene munición. A su discurso antiinmigrante se une el caso de un nacional mexicano, un ciudadano mexicano, identificado como Gustavo Pérez Arriaga, de 33 años, a quien las autoridades están acusando de matar esta misma semana al policía Ronald Sen en Newman, California. Según el jefe de la policía de ese condado, el sospechoso entró a Estados Unidos ilegalmente y planeaba huir a México. En 2 oportunidades había sido detenido por manejar bajo la influencia de alcohol y además tenía vínculos con las pandillas. El hermano y un compañero de trabajo del sospechoso también fueron detenidos por supuesta complicidad. Volvemos con el señor Hipólito Acosta, que es guardia fronterizo, ex guardia fronterizo y uno de los hombres que, mejor conoce el tema de la frontera de los Estados Unidos. Señora Acosta, ¿cree usted que se podría haber evitado las muertes de estos 2 chicos guatemaltecos que han muerto bajo custodia de inmigración en menos de un mes? Los 2 han muerto en menos de un mes. ¿Eso se pudo haber evitado? Claro que sí se podía haber evitado. Yo creo que es un punto muy importante, Camilo, que nunca deben de haber comenzado una trayectoria a cruzar, como Kate lo mencionó, en miles de kilómetros de su pueblo a la frontera de los Estados Unidos, porque vienen en unas condiciones muy inhumanas. Yo, por experiencia personal,
en un tiempo infiltrarme en una banda en donde íbamos en la parte trasera de un trailer. Entonces, la trayectoria que viene desde el momento que salen viene con un riesgo, y quiero ser muy claro, Camilo, yo estuve asignado en la Embajada Americana por 8 años en México, y a diario mueren personas que vienen a los Estados Unidos, pero no se les da la atención que se les está dando a estos 2 niños, y desafortunadamente es una tragedia lo que les pasó. Pero obviamente no sabemos qué pasaron en el camino. Vienen en las partes traseras de trailers, vienen en autobuses que vienen llenos de gentes, a lo mejor que se enferman en el camino. Entonces, sinceramente, cuando reciben el primer tratamiento médico es cuando llegan a los Estados Unidos, cuando se encuentran con la patrulla fronteriza, porque durante la trayectoria del camino no reciben ninguna atención médica. Desafortunadamente, los organizadores de las caravanas no les dicen, los aconsejan que llegando a los Estados Unidos van a poder entrar a los Estados Unidos y llegar a donde quieren llegar. Entonces están poniendo a todos estos niños y adultos en una situación muy difícil. Las consecuencias, sabemos lo que pasó con estos niños, que es una tragedia, como lo acabo de mencionar. Entonces, el consejo que tenemos que darle a la gente que está en esos países de Centroamérica, que no arriesguen a sus familias viniéndose con estas caravanas, porque los organizadores, se puede decir, actualmente son coyotes, son traficantes que están organizando gente que venga a los Estados Unidos con falsas promesas, y muchas de estas personas vienen pagando miles de dólares para llegar, vienen de lugares en donde son muy pobres, obviamente, entonces vienen buscando una mejor vida, pero esta no es con unas consecuencias muy difíciles. Les aconsejamos, yo lo tengo por experiencia personal, que lo vi durante el tiempo que estuve en México, a dónde puede llegar ese tipo de tragedias. Entonces, obviamente, cuando estas personas se entregaron allí con la patrulla fronteriza, vimos lo que pasó con estos niños. Entonces, Kate mencionó, o se mencionó durante el programa, que los senadores están pidiendo que se inicie una investigación, pero esa es políticamente lo que estoy diciendo, porque sinceramente sabemos por qué murieron. Señora Costa, usted es uno de los funcionarios más notables, más honorables, más condecorados por todo lo que ha hecho en salvaguardar la protección fronteriza de los Estados Unidos. Pero las próximas 2 preguntas son 2 preguntas que me imagino le va a costar responder. Admito que son preguntas impertinentes pero necesarias. En mayo pasado, CNN investigó y reveló que la patrulla fronteriza, de la cual usted formó parte muchos años, a pesar de haberse comprometido ante el Congreso de la Nación, no contabilizó cientos de muertes de inmigrantes en suelo estadounidense. Incluso ha ignorado muertes de las que fueron testigos directos agentes de la patrulla fronteriza. Más de la mitad de las muertes no contabilizadas, identificadas por CNN, ocurrieron en los últimos 4 años. Mi pregunta es, señora Costa, ¿es que para la patrulla fronteriza de Estados Unidos hay muertos de primera clase y muertos de segunda clase? Porque esto es muy difícil de entender y de encajar como seres humanos. Bueno, la mera verdad es que la patrulla fronteriza se dedica mucho a tratar de salvar personas que vienen a los Estados Unidos, o cuando tienen encuentros con personas que obviamente ponen a los patrulleros u otros miembros del público en peligro, que se reacciona. Por ejemplo, a veces que se ha platicado de personas que les tiran piedras a los agentes, objetivos que les pueden hacer bastante daño. Voy a ser muy claro, yo estuve 30 años con el Servicio de Migración, y una de las cosas más importantes que hace el Servicio de Migración y la patrulla fronteriza es tratar de salvar las personas que vienen en peligro. Yo personalmente llegué a hacer ese tipo de trabajo durante el tiempo que estuve trabajando con el Servicio de Migración. Entonces, yo pienso que los agentes que hacen trabajo a diario, yo he visto los niños que han rescatado, las personas que han rescatado en el desierto, que ponen sus propias vidas en peligro. Son los agentes que tratan de hacer lo mejor para la seguridad del país y al mismo tiempo darle protección a todas las personas que se encuentran. Hemos visto que muchas de las muertes de las personas que vienen a los Estados Unidos son por causa de los coyotes, de los traficantes. Desafortunadamente, cuando han habido muertes a manos de las leyes de los Estados Unidos, se llevan a investigaciones y es prioridad para el Departamento de Justicia asegurar que justicia se lleve a cabo.
Pero reitero, señor Cantú, que la investigación que ha hecho el CNN la ha hecho con los papeles del gobierno federal en mano, con las propias estadísticas chuecas del Servicio de Inmigración. Otra pregunta, señor Cantú. El exagente de la patrulla fronteriza, señor Acosta, el exagente de la patrulla fronteriza Francisco Cantú, que es un chico muy joven, autor del libro The Line Becomes a River, me contó cosas tremendas sobre ciertos guardias fronterizos que incluso llegan a destruir las reservas de agua que los voluntarios dejan en el desierto para salvar la vida de los inmigrantes. ¿Qué sabe usted de eso, señor Acosta? Bueno, voy a repetir de nuevo, Camilo. Primeramente, Francisco estuvo con la patrulla fronteriza simplemente 4 años. Y para hacer ese tipo de acusaciones por todo miembro de la patrulla fronteriza me parece muy exagerado. Tenemos agentes que son irresponsables, como lo hay en cualquier agencia, pero le aseguro que la gran mayoría de los agentes van a hacer lo mejor para tratar de salvar las vidas. Obviamente, el ex agente Francisco Cantú tenía su propio tema que lo quería platicar, escribió su libro por un medio de 4 años que estuvo en el Servicio de Migración. Cuando entra uno al Servicio de Migración por 4 años, no trabaja en muchas partes como se ha notado. Obviamente, él tuvo la oportunidad de contar su historia. Obviamente entró a la patrulla fronteriza y escribió su historia. Y mire, lo que yo le dijera al ex agente Cantú, si él vio a personas que hicieron ese tipo de actividad, la responsabilidad de él era de reportarlos para que se hiciera una investigación, para que los suspendieran o para que despidieran a esos agentes que tomaron ese tipo de acciones. Señor Acosta, Hipólito Acosta, ex agente fronterizo y escritor, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros en Conclusiones y que se repita la visita. Muchas gracias, buenas noches, buena suerte. Seguimos. Gracias. Felipe Gómez Alonso, de 8 años, uno de los 2 niños guatemaltecos que fallecieron en custodia del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza, tenía influenza tipo B, según informó este viernes la oficina del investigador médico de Nuevo México. Michael Roa nos trae lo último sobre las causas de estos fallecimientos y sobre todo sobre los esfuerzos de la Secretaría de Seguridad Nacional de Estados Unidos para enfrentar las críticas por estas 2 muertes. En Nuevo México, la oficina encargada de investigar las muertes inesperadas o violentas en el estado informó este viernes que el niño Felipe Gómez Alonso, de 8 años y de origen guatemalteco, dio positivo a la prueba de influenza tipo B. La causa final de su muerte aún no se conoce. Entre tanto, desde una aldea en Guatemala, situada cerca de la frontera con México, Catalina Alonso, la madre de Felipe, hablando en Chuc, una lengua maya, le dijo a CNN que su familia adquirió una deuda de $7,000 para financiar el viaje del menor y de su padre hacia Estados Unidos. Según ella, el plan de Agustín Gómez Pérez, el papá de Felipe, era llegar con el pequeño al estado de Virginia, donde reside su hermano. Allí pensaba trabajar y enviar el dinero para pagar el préstamo en Guatemala. Pero todo cambió cuando el pasado 18 de diciembre, de acuerdo con el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos, padre e hijo fueron detenidos luego de cruzar ilegalmente la frontera en el área del Paso, Texas. Así recuerdan sus hermanas a Felipe Gómez Alonso. Siempre le gustaba jugar, decir cosas. Lo que más le gustaba era el fútbol. Los vecinos se han volcado para apoyar a la familia de Felipe en estos difíciles momentos. Recaudar fondos para apoyarle a la familia en unos gastos que va a surgir, porque de todos modos hay gastos, entonces eso lo vamos a ver. Si se dan cuenta que la familia no tiene ni leña, entonces también ya estamos organizando para que cada persona opere unas 3, 4 leñas para dárselo a la familia y que lo tenga, pues. Okay. Felipe Gómez Alonso, quien murió en un hospital de Nuevo México, es el segundo menor de Guatemala que fallece en poco más de 2 semanas mientras estaba en custodia de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos. El 8 de diciembre, Jacqueline Cal McKean murió en un hospital de Texas. La niña había sido detenida junto a su padre en el tramo de la frontera con Nuevo México. De acuerdo con el gobierno de Guatemala, luego de ser detenida,
La menor presentó fiebre y vómito y su salud se complicó al día siguiente. Por esta razón, agentes del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza decidieron trasladarla en helicóptero a un hospital infantil de El Paso, Texas. Las primeras investigaciones sugieren que Jacqueline Calmaquin murió debido a un shock séptico, pero el médico forense aún no ha determinado la causa oficial de su muerte. Tras estos dos decesos, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció modificaciones en sus protocolos de revisión médica a inmigrantes bajo su custodia. Uno de estos cambios estipula que a los menores de 10 años se les practique de forma obligatoria un chequeo médico a fondo, sin importar si el adulto que acompaña al menor lo solicita o no. Michael Roa, CNN, Atlanta. Se fijaron el vecino que dice que la familia del chico ni siquiera tiene leña. Este jueves, el padre de Felipe Gómez Alonso fue liberado bajo palabra por Aduanas y Protección de Fronteras de los Estados Unidos. Agustín Gómez Pérez no pasó a la custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, ICE por sus siglas en inglés. No pasó. Ahí lo dejamos. La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristen Nielsen, está ahora mismo en El Paso, Texas. Allí se está reuniendo con líderes locales y también con funcionarios de salud para supervisar los exámenes médicos de los menores bajo custodia de las autoridades y las condiciones de las instalaciones de la patrulla fronteriza. Nielsen también visitará Yuma, en Arizona, este sábado. Publicidad y a la vuelta.